Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos al segundo video de este curso. En la clase pasada estuvimos viendo acerca de las herramientas que no nos pueden faltar en cualquier laboratorio de servicio técnico de notebooks. El día de hoy ya vamos a comenzar con una máquina sobre la mesa de trabajo y vamos a abordar un poco los temas de consumo, tipos de cargadores, fuentes de alimentación, cómo configurar la fuente de alimentación para poder alimentar cualquier equipo. Qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de configurar el voltaje, cómo sabemos qué amperaje necesitamos. Vamos a ver muy por encima lo que es la ley de Ohm, algunos conceptos de electrónica básica que, si bien ya se da por entendido que ustedes lo saben, igual vamos a verlos muy por encima para refrescar todo eso. Así que vamos con la clase. Bueno, entra un equipo al taller. ¿Qué es exactamente lo primero que tenemos que hacer? Primero vemos qué voltaje y qué amperaje necesita el equipo para funcionar correctamente y tomamos nota de eso. En algún lado lo anotamos. A partir de ahora tenemos que tener en claro tres conceptos que van a ser fundamentales en nuestro camino: tensión, corriente y resistencia. Tensión es la fuerza que impulsa a los electrones para trasladarse de un punto hacia el otro por medio de un material conductor. La unidad de medida es el voltio y se representa con la letra B corta. Un voltio es igual a 1000 milivoltios, por lo tanto, si tenemos 0,5 voltios, tenemos 500 milivoltios. Corriente es el flujo de electrones que circula por el material conductor en una cierta cantidad de tiempo. La unidad de medida es el amperio y se representa con la letra A. Un amperio es igual a 1000 miliamperios. Por lo tanto, si tenemos 0,5 amperios, tenemos 500 miliamperios. Y si tenemos 0,05 amperios, tenemos 50 miliamperios. Resistencia es la oposición que representa un material ante el paso de la corriente eléctrica. La unidad de medida es el ohmio y se representa con el símbolo omega. 1000 ohmios son iguales a 1 kiloohmio y 1000 kiloohmios son iguales a 1 megaohmio. Existe una ley que relaciona estos tres conceptos, la ley de Ohm, y su fórmula es: voltaje es igual a intensidad por resistencia. Lo que a nosotros nos interesa saber por ahora es lo siguiente: nuestro equipo va a necesitar una tensión específica para funcionar correctamente. Esa tensión va a ser entregada por su fuente de alimentación, que puede ser el cargador o la batería. Nuestro equipo va a necesitar que la fuente de alimentación pueda entregar hasta cierta corriente. Nuestro equipo, al estar conectado a la fuente de alimentación, va a representar una oposición a la corriente, por lo tanto actúa como una resistencia. Eso siempre va a estar indicado en la etiqueta que trae el equipo por detrás. En caso de que por algún motivo no la traiga, buscamos en internet y seguramente podamos encontrar esa información. En este caso podemos ver que el equipo necesita 19 voltios y 2,15 amperios. Acá vemos el cargador que nos dio el cliente y corroboramos si lo que puede ofrecer este cargador es lo mismo que lo que necesita el equipo para funcionar. Acá vemos la etiqueta y vemos que dice 19 voltios y 2,15 amperios. ¿Puede ser que el cliente venga utilizando un cargador que no es el adecuado? Sí, puede ser, y la verdad es que pasa bastante seguido. ¿Qué es lo que hay que verificar del cargador? Primero, el voltaje tiene que ser idéntico y el amperaje tiene que ser como mínimo el que nos pide el equipo. Entonces, si el equipo nos indica que funciona con 19 voltios y en el cargador tenemos esos 19 voltios, estaría ok. Aclaro que acá no podemos tener ni 18 ni 20 voltios porque no corresponde. Tiene que ser sí o sí el mismo voltaje. En cuanto al amperaje, si el equipo nos pide 2,15 amperios y en el cargador nos figura que puede entregar hasta 2,15 amperios, ya tendríamos el segundo requisito. Aclaro que acá tenemos que tener estos 2,15 amperios como mínimo. Si acá tendríamos 3,42 por ejemplo, estaría bien, porque recordemos que esto se refiere a lo que el cargador puede entregar como máximo. Lo que nunca puede ocurrir es que lo que figure en el cargador sea menor que lo que requiere el equipo. Hay diferentes pines de alimentación de cargadores. El más común que van a encontrar es el que viene con polo positivo y polo negativo.
en la parte de adentro el cargador va a entregar una tensión positiva y la parte de afuera va a funcionar como GND, como tierra. Hay algunas marcas como HP que utilizan este tipo de pines, que tiene en la parte interna la tensión positiva, la parte de afuera funciona como tierra y en la parte central tiene un pin. Este pin central se encarga de transferir datos, se comunica directamente con el equipo y habilita o deshabilita la carga. Por eso es común que ocurra que si alguna computadora, esta por ejemplo es el cargador de una Lenovo, pero es común que en las HP, si no utilizas el cargador original, no te va a cargar la máquina nunca, por más que el cargador esté funcionando correctamente. Y por último, lo último en tecnología de carga es el sistema Power Delivery, que utiliza como medio el USB-C, que es el mismo que utilizamos para cargar los teléfonos. En este caso se da una negociación entre la notebook y el cargador, y a partir de ahí se realiza la carga. En definitiva, tienen que saber que este tipo de carga admite variaciones de voltaje y amperaje. Más adelante en el curso vamos a interiorizarnos en este tipo de carga, ya que para ser entendido correctamente nos hace falta un capítulo aparte. Lo que vamos a hacer es medir con el multímetro, conectar el cargador y medir si la tensión que nos entrega es la correcta para que el equipo pueda funcionar. Colocamos el multímetro en medición de voltaje en continua, que es este símbolo que tiene una línea recta y por debajo una punteada. Este que tiene la línea ondulada es para medir corriente, es para medir voltaje alterno, corriente alterna, que es la de cualquier casa. Nosotros lo vamos a dejar en continua. Tenemos dos puntas. En la roja tendríamos que hacerla en contacto con la parte positiva y la negra va en contacto con la negativa. Entonces, para medir este cargador tenemos que hacer contacto con la parte negativa, que es la de afuera, e introducimos y medimos la parte de adentro. Y ahí tenemos 19,33 voltios. ¿Es correcto estos 330 milivoltios? Sí, puede variar un poco. Lo que no tiene que ocurrir es que acá me marque 20, 21 voltios o 18 voltios, porque eso sí que estaría mal. Ahora, ¿puede ocurrir el cargador nos entregue los 19 voltios y aún así impida que la computadora arranque? Sí, me ha ocurrido que algunos cargadores marcan el voltaje que corresponde, me puede marcar tranquilamente los 19 voltios aquí, pero al momento de enchufarla a la notebook no ocurre nada porque no puede entregar la corriente necesaria. No es común que ocurra, pero la verdad que sí me ha pasado. Por lo tanto, lo próximo que tenemos que hacer es pasar a la fuente de laboratorio. Para empezar, vamos a configurar la fuente de la siguiente manera. Paso número 1. En el voltaje ponemos 3 voltios. Paso número 2. Ya con los cables conectados a la fuente de alimentación, el positivo y el negativo, que los tengo aquí, vamos a juntarlos, generando un cortocircuito. Cortocircuito. En un circuito existe un polo positivo y un polo negativo. A la diferencia de potencial que existe entre ambos polos se la denomina tensión. Es decir, que los electrones que se encuentran en el polo positivo siempre van a querer ir hacia el polo negativo. Cuando por algún motivo estos dos polos se juntan, esta diferencia de potencial desaparece, ya que ambos polos se encuentran en el mismo nivel y se produce lo que conocemos como cortocircuito. Todos los electrones pasan sin ningún tipo de impedimento de polo a polo, y como no hay nada que limite este flujo de electrones, el amperaje va a aumentar hasta llegar a su límite. Quiero agregar que físicamente los electrones se movilizan desde el polo negativo al positivo, pero como en la práctica esto no modifica nada, se da por aceptado que las cargas van de positivo a negativo. Paso número 3. En corriente vamos a colocar el amperaje que nos pide el equipo, que en este caso son 2,15.
Acá no hace falta ser tan exactos, recuerden que podemos pasarnos, porque esto es lo que como máximo nos va a dar la fuente. Es decir, la computadora va a consumir 2,15 amperios como máximo, y siempre el fabricante te va a poner un margen más amplio. Casi imposible les diría que la computadora llegue a consumir 2,15 amperios, aunque esté funcionando a su máxima. Paso número 4, separamos las puntas de la fuente. Paso número 5, colocamos en el voltaje, ponemos 19, que es lo que nos pide la máquina para funcionar. Ahora ya tenemos la fuente configurada para alimentar el equipo. Le colocamos la ficha de carga correspondiente. Los que vieron la primera clase ya saben dónde y cómo se consiguen este tipo de fichas. Acá tenemos el equipo y vamos a alimentarlo. Bien, presten atención al display de la fuente. En este momento pueden ocurrir varias cosas. Primero tenemos que verificar si la batería del equipo está conectada. En caso de que esté conectada y necesite ser cargada, si todo está en condiciones, posiblemente llegue a marcar un consumo de cerca del amperio. Esto va a depender del equipo. Algunos equipos pueden consumir un poco más, otros un poco menos, pero va a consumir entre 500 miliamperios, 800 miliamperios, va a depender del equipo y de la batería. Si la batería está conectada, pero la fuente no nos marca cerca de ese consumo, puede ser por lo siguiente. 1. La batería está completamente cargada. 2. La batería se encuentra defectuosa, por lo tanto jamás va a ser cargada hasta que no la reemplacemos. 3. La batería está en buenas condiciones, pero por algún desperfecto de la placa madre impide que reciba carga. En caso de que la batería no se encuentre conectada, los consumos pueden variar y va a depender del equipo que tengamos. Como regla general, un equipo puede consumir entre 10 a 20 miliamperios, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero suelen rondar por esos valores. Si el display de la fuente, como es mi caso, que es de 3 dígitos, me marca 0,00, eso no quiere decir que no esté alimentando el equipo, ya que podríamos tener un número en el cuarto dígito. Quiere decir que esta fuente nos va a marcar más de 9 miliamperios de consumo. Si tenemos un consumo menor a eso, la fuente no lo va a marcar. En caso de obtener un consumo muy elevado, ni bien conectamos la fuente, que se nos vaya al tope acá, quiere decir que posiblemente tengamos un cortocircuito en la línea de entrada de alimentación. Ahora, ya vimos el consumo, el voltaje lo tenemos en 19. Vamos a encender el equipo y vamos a prestar atención a lo que ocurre en la fuente de alimentación, en el consumo. En un equipo que funciona correctamente, el consumo va a aumentar y va a oscilar. No se va a quedar estático. Va a aumentar, va a disminuir. En este caso está oscilando en el 1,10 amperios promedio. 1,20. Y presten atención a que la batería se está cargando y el equipo está funcionando, todo está siendo alimentado con la fuente y llega a 1,20 amperios, no está ni cerca de los 2,15. Acá tienen un ejemplo del margen que les va a dar el equipo de consumo. Otra cosa que puede ocurrir es que al momento de encenderlo, el amperaje aumente y de un momento para el otro vuelva a caer a un cero rotundo. Esto es un indicio de que el equipo intenta arrancar, pero por alguna falla no llega a hacerlo, no cumple con su secuencia de inicio o mismo puede detectar algún cortocircuito en líneas de alimentación del procesador, de la memoria RAM o
de algún componente que entre en juego cuando el equipo enciende. Por eso es que antes de intentar encender no nos marca nada raro, pero al momento de encenderlo va a intentar arrancar y va a volver a 0 amperios. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Nos vamos a estar viendo el miércoles que viene con más información. Ya vamos a empezar con la placa, con la computadora desarmada y la placa sobre la mesa. Y vamos a comenzar a medir componentes. Así que nos vemos el miércoles que viene.